Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Estoy lista ya para llevarte a tu casa, a tu carro, a donde estés, esta Zona Podcast de Vitamina C. Soy Madeleine Leynadier. Ana Lucía se encuentra de viaje en este momento, pero aquí estamos listas para compartir contigo un tema importantísimo, ¿sí? Recuerda que puedes buscar estos episodios ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Solamente debes buscar en la lupa Vitamina C. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces evitamos, pero que tiene suprema importancia. Se trata del tema de la administración patrimonial y los legados familiares. Para eso he invitado a un gran amigo y experto en el tema, Arnulfo Ábrego. Bienvenido a Vitamina C y a nuestra Zona Podcast. Nosotros decíamos al principio del programa, el mejor legado que una persona puede dejar a la humanidad es su buen ejemplo, y no me cabe duda de ello. Sin embargo, pues acompañando al buen ejemplo, creo que hay que tomar una serie de decisiones. Quisiera comenzar por preguntarte, ¿qué es legado? Sin duda, bueno, gracias por darme la oportunidad. Sin duda que legado es, vaya, legado es muy grande, esa palabra involucra muchas cosas, pero en lo que estamos hoy día conversando es cómo quieres que tus seres queridos, tus allegados o a quienes tengas en esa relación íntima queden, piensen o recuerden, oye, Madeleine, mira, tuvo una vida muy buena, se esforzó, se esmeró, y gracias a ella hoy tenemos esta oportunidad, gracias a ella tengo esta educación, gracias a ella tengo cierta tranquilidad. Claro. ¿Cómo te vinculas tú a este tema? O sea, porque yo acabo de decir, sí, que eres un experto, pero ¿cómo llegas tú a vincularte con este tema y ayudar a las personas en este proceso de construcción de un patrimonio y de un legado? Bueno, lo que pasa es que en mi carrera profesional estuve poco más de 25 años ligado a la banca, donde también tenía que ver con la banca privada y administración de patrimonios cuando se refieren al tema monetario portafolio de inversiones y esas cosas así. Poco después tuve la oportunidad de entrar en el mundo de seguros y después conversé con un extranjero que manejaba una casa de family office múltiple. Y empecé a ver que había una oportunidad en ayudar a las personas en gestionar ese patrimonio, porque al final del día te pasas la vida, es como que si cuando arrancas tu negocio de pequeño, de 30, 40 años, de joven, es como que agarres un carro pequeño, y no digo marcas para no hacerle publicidad a ninguna acá, pero imagínense que agarres el auto chiquito y empiezas a hacer tu negocio. Si todo va bien, empiezas a hacerlo crecer, empiezas a tener negocio, empiezas a tener ganancias, empiezas a adquirir cosas, terrenos, edificios, familia, esposo, esposa, divorcios, suegros, etcétera, etcétera. Y cuando volteas a ver en un par de años, porque solo has estado mirando hacia el frente para llevar lo que sea que te genera riqueza, negocio o trabajo, ya no es un carro chiquito. Claro. Es un bus. Te has detenido a pensar, ¿qué pasa con bastantes si, pasajeros. Así es, ¿qué pasa si yo que lo conduzco no estoy pendiente de qué va a pasar si yo no estoy ahí en el volante? Ahora, pero esto no es un tema fácil de manejar. Me imagino que también tú en el camino te fuiste, y yo sé que tienes otras herramientas de coaching, liderazgo, etcétera, Bueno, que también utilizas con cada uno de tus clientes dependiendo de su perfil, ¿no? Sí, claro. Tengo más de 15 años de ser consultor y coach de familias y coach de liderazgo y de negocios. Claro, y eso te permite verlo un poco más de una manera holística, en donde pones, como quien dice, todas esas herramientas que tienes dentro de tus habilidades al servicio de la gente a la que acompañas en este camino. ¿Por qué es importante y crucial planificar la herencia familiar desde la perspectiva financiera y desde la perspectiva emocional? Sin duda, como te contaba hace un rato, cuando uno empieza con este afán de desarrollarse profesionalmente, ya sea, como digo, de un trabajo o un negocio, al inicio lo haces por tener riquezas, por tener algo tuyo. Pero cuando empiezas a tener familia, ya el chip cambia. Ya empiezas a pensar en tus hijos, en tus nietos, y ya empiezas a
desprenderte de lo tuyo, pero no lo estructuras. Claro. Y nadie tiene la vida comprada. Y aquí hablamos, por ejemplo, del tema de que, ok, si yo no estoy, pero también hay otros casos que te pueden llevar a que todo aquello por lo que te zurraste, trabajaste, invertiste tiempo, sudor, se vaya al traste. Por ejemplo, un divorcio, te vuelves a casar. ¿Cómo manejas esos temas? Tienes hijos, de repente perdiste a tu cónyuge y eres viudo o viuda, Ajá. y hay una hija que está creciendo, entonces ¿cómo haces para que eso quede bien marcado? Claro, para También replantearte tu vida sin perder esa herencia o ese legado que esa persona que falta te dejó. También puede ser un tema legal, de repente te cae una demanda o un secuestro, y todo aquello por lo que trabajaste puede verse impactado, aun cuando tú salgas airoso de ese litigio legal, porque las cosas toman tiempo. Por supuesto. Entonces, ahí es donde es importante, porque todo lo que haces es para tu familia. Claro, Es para pero que nos quede. da pánico hablar de esto porque de alguna manera hablar de herencia, hablar de legado, es como hablar de la muerte, pues. Sin duda, pero viene. Ajá. Y de hecho, a lo largo de los ya casi 10 años que tengo de estar haciendo esto, me he encontrado con casos y casos. O sea, porque también a veces dicen, no, ya yo tengo un testamento. ¿Y? El testamento lo hiciste hace 15 años. Me pasó una vez con un cliente, tenía los 3 hijos, estábamos armándole esto y cuando ya estábamos cerrando una de los negocios, me dice, yo le digo, ¿y tan un tercio cada uno? Me dice, no, él tiene 10%. ¿Te imaginas la cara de ese hijo cuarentón y le dice, papá, ¿por qué yo tengo 10%? Y le dice, es que lo que pasa es que cuando yo hice ese documento, tú no te portabas nada bien. Claro, era más joven, tal vez más inexperto. Entonces yo le digo al papá, más inmaduro. ¿usted se imagina que usted fallece hoy? ¿Usted cree que sus otros 2 hermanos le van a decir, ay no, hermanito, claro, mi papá te quería dejar lo mismo que nosotros, pero no lo hizo? No, no pasa. Sí. Y es que sí, sucede que a veces uno toma decisiones en un momento y luego el panorama cambia y puede cambiar radicalmente. Yo tengo una amiga que casualmente había vivido muchos, muchos años fuera de su país natal, regresa a su país porque el papá un poco la llama y de alguna manera u otra el papá tenía cáncer, o sea que sentía pues que ya era, su partida era inminente. No tenían ellos como hermanos ni idea de lo que su papá tenía en el testamento, se lo desayunaron el momento que ya el señor partió y luego a ella le tocó la tarea y bueno, se salvaron que, como quien dice, ella era una persona ecuánime, coherente. Yo creo que el papá en ese sentido tomó una buena decisión, pero al final le cayó el peso a ella de tener entonces que mejorar lo que el papá había dejado por escrito con sus hermanos porque ella quería seguir teniendo una buena relación con sus hermanos. Entonces, ¿a qué edad sería recomendable comenzar a pensar en estas cosas? Pues fíjate, como bien arrancaste diciendo, la gente le tiene un poquito de aprensión Pánico. a este tema. Aprensión no, le tienen pánico, terror. Pero también es importante que sepan que cuando yo hablo de administración patrimonial y gestión patrimonial no se refiere solo a grandes sumas de dinero, a grandes cosas. Patrimonio es todo aquello que tú has ido recolectando a lo largo de tu vida profesional. La casita que tienes, el auto, el apartamento, lo que sea que tengas. Tus bienes, porque, sean muchos o pocos. Claro. Muchos o pocos, sí. Porque sí hay que hacer esa gestión. Entonces, ¿cuándo es bueno empezar? Desde que empiezas a tener uso de razón y que empiezas a tener cositas. O sea, la gestión patrimonial se amarra de varias patas. La de seguros, que es muy importante, porque eso garantiza que haya un flujo de dinero o algún capital con que la persona pueda subsistir, y eso lo saben muchas personas. La parte legal. Hay instrumentos legales que aseguran ese legado de acuerdo a la situación de cada quien, fundaciones, fideicomisos, etcétera, etcétera, y sin duda lo del testamento. El testamento es otro, que aunque es legal, es aparte porque es cuando dices cómo vas a hacer eso en caso de que tú no estés. Y es bueno no solo tenerlo, revisarlo consistentemente, porque como bien decías el caso de tu amiga, el caso de estos clientes que he tenido, a veces hay gente que se pone muy creativa en los testamentos y decía, me tienen que enterrar en un ataúd rosado y si los hijos no saben y lo enterraron en uno azul y alguien quiere impugnarlo, lo impugna, porque no se cumplió. Me acaba de pasar con un familiar muy cercano y también pasa muy a menudo que de repente la persona que se nos va toma unas decisiones que deja por escrito que son bastante distantes a las, digamos que a las tradiciones familiares. Entonces, la persona que le toca ejecutar
eso que la persona que se fue dejó por escrito, es dije, pero esto va en contra de todo lo que yo pienso, ¿cómo voy a hacer esto? Por decir, poner las cenizas, Así es. esparcirlas desde un helicóptero, irlas ¿sabes?, a depositar en un lugar al que tú nunca has ido. Entonces también creo que ese acompañamiento a veces es justo porque en nuestra creatividad se nos puede imaginar, ¿sabes? La imaginación es amplia, Claro, ¿no? claro. Entonces uno puede crear muchísimas cosas, pero también uno tiene que ser consciente Sí. de de quién podría ser la persona del otro lado de la situación. Ahora, seamos honestos. Por lo general, estos temas traen conflictos y conflictos fuertes, peleas fuertes. En tu experiencia, ¿cuáles son las peleas más comunes por herencia? Uy, Todas. mira, por ejemplo, en línea con lo que tú acabas de mencionar, hay un caso de 3 hermanos. Uno de ellos era el que quería cumplir con esas excentricidades y los otros 2 no, pero era por temas de que ellos en su religión no compartían eso, pero no lo vieron como mayor cosa y también no conocían que el papá había puesto eso. ¡Pam! Demanda. Tienen 6, 7 años de estar en demandas, gastándose toda la plata del mundo, los terrenos echándose a perder, el ganado, etcétera, etcétera. Claro. Cuando son cónyuges, aunque te parezca mentira, en Panamá, a este año 2023, un siglo donde ya supuestamente el tema acuerdos prenupciales es algo que Que mucha gente sí. el 50% de los clientes no lo tienen. En estos días me topé una pareja donde una de las chicas es esposa de un reconocido abogado Y no y no lo tienen. Claro. Y ellas tienen su negocio. Y ojo, no estoy diciendo con esto que tiene que haber alguna malintención, pero todo es bueno hasta que es malo. Claro. Si tú te divorcias no es porque, ay, te amo mucho, es porque algún conflicto vino y Sí. tú no sabes qué puede pasar. Y eso afecta el legado que tú le has podido dar a tus hijos porque tal vez él no termina o ella no termina quedándose con todo, pero impacta el negocio, impacta los flujos o simplemente te los gastas en abogados. Sí. Entonces, todo y lo que te impacta tu energía, Claro. impacta tu manera de ver la vida, impacta impacta a tus hijos de muchas maneras y sí, tiene muchas ramificaciones. Ahora, cuando la persona no tiene nada estipulado, no hay no hay un testamento, no hay nada, ¿el conflicto puede ser mayor? Uy, por supuesto, porque entonces tienen que ir a juicio de sucesión y demás y demostrar Y quién los es juicios de hijo sucesión y se por qué el demoran. hijo. O sea, y fíjate que es tan delicado que, por ejemplo, hasta en familias donde hay algún familiar discapacitado, Claro. si uno de los hermanos o tíos o lo que sea no está legalmente formalizado como tutor, los bienes que queden o los flujos o lo que sea, ahí causan problemas. Claro. Porque tiene que haber un tutor definido en los Legalmente. juzgados legalmente y eso es un proceso que se hace previamente. También pasa con los hermanos de chicos discapacitados, por ejemplo, que tienes un niño que, ay, los hermanos lo adoran, pero adivina, los hermanos se van a casar con alguien. ¿Y qué tal si uno de esos alguienes ¿No les parece? no le parece? Entonces viene el patrimonio y se le devuelve a estos dos y dice, por ejemplo, el esposo de la hermana, oye, no seas tonta, ¿para qué tú vas? Mete a tu hermano en un hogar y quedémonos con esa plata. Hasta eso se Wow. estructura en fideicomisos de tal forma que dicen, mientras ese hermano tuyo viva, tienes que tenerlo aquí, allá, X, Y, Z. De lo contrario, tú no tocas un real. Arnulfo, todos estos temas son temas que duele, o sea, los tocamos por encima y ya como que no queremos, y el manejo emocional de la situación es importante. Yo quisiera que me dieras 3 recomendaciones que deberíamos poner en práctica a la hora de sentarnos con nosotros mismos y entender que no importa cuál es tu situación económica, tú tienes un legado, tú tienes algo que has construido en el tiempo. Unas 3 recomendaciones que deberíamos poner en práctica ya para dejar esto lo más ordenado posible. Pues sin duda, la primera, comunicación. Estar claro cuál quiero que sea mi legado, cómo quiero que queden las cosas una vez que yo no esté o tenga algún tipo de impedimento. Y después, para quiénes serían esos legados. Marcar la cancha, como dicen, y de ahí entonces ir y revisar financiera y legalmente cómo puedo yo dejar esa cancha bien marcada y después que la marco, revisarla constantemente. Y mi gente tiene que estar clara en cada una de las cosas que estoy dejando, porque también sucede que el que se va es muy estructurado, fue muy ordenado,
pero no le dijo nada a nadie. Entonces después quedan las cosas por ahí regadas y la familia pasando problemas. Claro. Entonces siempre lo más importante es definir cuál es tu fin en mente familiar, cuál es ese legado para poder entonces saber si lo vas a asegurar o no. ¿Cómo puedes establecer ese diálogo efectivo entonces? Porque sí, comunicarse, pero a veces la gente a nivel familiar tiene conflictos de comunicación. Pues para eso son los asesores. Para eso son las personas O sea, buscar ayuda. los que tenemos los Un años de estar facilitador. haciéndolo, sí. Por ejemplo, yo soy el gestor, el que ayuda a la gente, pero no creas que yo soy abogado. Yo no soy abogado. Yo lo que tengo es un equipo interdisciplinario donde yo tengo abogados expertos en este tema, donde tengo expertos tributarios y de esa manera yo me siento, porque esa es la otra. Cualquier persona que maneja un patrimonio o los que manejan empresas me van a decir, sí, yo tengo un abogado, sí, tengo un contador, sí, tengo un experto fiscal. Sí, pero están todos disgregados. Y la pregunta que yo les hago siempre, ¿cuándo fue la última vez que los 5 estuvieron sentados en la misma mesa al mismo tiempo, velando por tu legado y intereses. no por los de ellos? Claro. Y me dicen, Sí. no lo he hecho. O sea, como que una cabeza que los une y dice, ok, en esta mesa hoy no estamos sentados ni para ver tus análisis financieros, ni para ver el Claro. estatus legal de la empresa, ni de tus bienes, no, sino que para ver todos en conjunto este tema en Así es. común que todos tenemos. Así es. Porque de alguna manera pueden estar todas estas figuras, pero no necesariamente hablando al unísono Así es. sobre el tema y Así poniéndose de acuerdo. Así tal Y a cual. esa mesa entonces traer a los familiares Claro, y hablarlo participen. abiertamente. Mira, porque, yo tengo esto, yo tengo aquello. Esto yo quiero que quede por acá. Por ejemplo, hay socios principales que le dicen a los hijos, no, espérate, yo sigo siendo el socio principal hasta que yo fallezca, pero aquí está la fundación y la fundación tiene el reglamento que dice que una vez que yo fallezca se divide en tal parte. Y vas estructurando todo y ellos van entendiendo. las cuentas claras de chocolate espeso. Claro, pero es que Y vas preparando también a las nuevas generaciones. Sí. Ahora, si yo tengo poquito, si yo tengo mi casita, una nevera, mi microondas, si tengo, pero es que yo he visto peleas hay peleas. por hasta vajilla. Cuando yo sé un caso... Entonces la gente dice que no, es que yo no tengo que escribir eso porque yo no tengo nada. Sí, créeme que va a haber problemas. Y ahí, por ejemplo, dirás, bueno, la persona no tiene muchos recursos para contratar a un abogado, pero sí al menos puede hacer un testamento. Y el testamento es un papel que dice quién se lleva qué. No tienes idea. Mientras las personas mayores necesitan cuidado, miras alrededor, no hay nadie. Al día siguiente que fallece, aparecen primos, tíos, Tíos, todo sobrinos, el vecinos, todo el mundo a recoger La muebles, a persona que recoger cuidó, cosas. la persona que todo el estuvo ahí los mundo con últimos derecho. años, también aparecen O sea, todos entonces- esos que dedican su vida también a cuidar a esa persona tal vez. Es triste que se dan esas situaciones, pero es una vez más, el ser humano tiende a echar eso a un lado porque le da temor. Yo recuerdo una vez que un hijo mío se quedó un mes donde unos familiares y como iba a estar en cosas, deportes un poquito extremos, yo dije, ¿sabes qué? Mejor le voy a sacar un seguro de vida. Y a medida que iba firmando la cosa decía de que de función, no sé, era como que... Pero es una realidad. Ajá, es una realidad que tenemos que enfrentar, pero ¿cómo enfrentamos esto en familias donde no se habla ni siquiera de otros temas cotidianos? ¿Cómo podemos traer la conversación a la mesa cuando hay tal vez uno de los hermanos que siente que es importante de conversar, de repente no sabe cómo comunicárselo? O sea, ¿cómo abres esa conversación? ¿Qué le podrías decir a algunas personas que hoy dicen, ¿sabes qué? Yo creo que me debo sentar a hablar de este tema. ¿Cuáles preguntas serían las cajoneras para iniciar esa conversación? Lo primero es valorar por lo que mis papás se esforzaron. ¿Dónde va a quedar eso? ¿Cómo va a quedar eso? Sí, ¿Estamos claros qué es lo que hay? Porque a veces no saben lo que hay tampoco. exacto. Entonces, sentarlos y decirles esto es importante porque nadie nació para semilla aquí. O sea, puede ser incluso que uno de los hijos fallezca y él tenga un tercio de las acciones, entonces ¿cómo queda el resto? ¿Cómo queda el resto? Y si Eh. esa persona tiene hijos, si es que van a ir para los hijos, si está establecido en algún lado, o por lo menos, como tú dices, en un testamento que tenga o algún papel escrito firmado por la persona. Claro, y entonces decir, a ver, vamos a Y vas sentarnos y- aquí. Y lo llevas al notario, por ejemplo. Si Claro. tú te sientas, escribes Eso tu se papelito. hace legalmente ajá, y se hace el notario. se Entonces, hace- eso ajá, Tú lo obviamente, escribes en tu puño y letra. así es. Y obviamente. así en tus palabras. Siempre y cuando hay algo escrito y firmado y notariado, es válido. Es válido. Y se tiene que cumplir. Entonces, bajo esa premisa, entonces
Hey, yo creo que al final del día puede que suene feo lo que voy a decir, pero hasta el más peleado a la hora que hay repartición va a sentarse. Entonces él va a decir, espérate, yo no te quiero, pero mejor me siento porque si no me deja por fuera. Y por eso que muchas veces ves que hay herencias que van a quien menos te imaginas. Porque han sido hijos ingratos, porque han sido hermanos que nunca han volteado a ver. Entonces Muchas veces también es porque la persona que dejó esa herencia quiso evitar al 100% la conversación y dijo, también puede bueno, en verdad, ni para ellos, Ni ni pa' ti, para ni pa' allá. ni para aquí, ni para allá, me voy por el camino del centro y esto a buen uso en esta situación. Sí. Tal vez también por haber evitado esa conversación de ponernos de acuerdo. Entonces, creo que aquí un poco el mensaje es abrirnos a la posibilidad de conversar sobre esto que sí puede ser que nos duela un poco en el sentido de que sí, a todo el mundo le asusta pensar en cómo organizar tu camino para el día en que ya no estés. Pero no es solo el tuyo, es un momento en el que debes hablar como familia. ¿Qué pasa si falta, bueno, la cabeza de la familia? ¿Qué pasa si falta otro? ¿Cómo podemos conversar de esto de una manera más tranquila? Yo creo que en Panamá en general, y lo hablábamos el otro día con una experta en el tema de la muerte, aquí, con la gran Gaby, tanatóloga, Gaby nos decía, sí, o sea, no podemos seguir viendo, todos nacemos para morir y no podemos seguir viendo la muerte como el cuco en la habitación. Y tal vez en Panamá no tenemos como en México, porque es mexicana, esa como apertura hacia celebrar la vida, porque ellas celebran el legado. El Día de los Muertos, de alguna manera, celebran el legado de esa persona que ya no está. Claro. Recuerdan a esa persona que ya no está. Hablando un poco, separándonos un poco de la parte financiera, que es lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cómo yo puedo construir también un legado de la parte emocional, de esos intangibles? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que dedica su vida al tema fundacional, en donde construyes un legado como el que acabamos de ver en nuestro segmento, una figura de la altura de el maestro Abreu, con el sistema, el bien llamado sistema de orquestas juveniles en Venezuela, que marca y deja un legado porque impacta a personas. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo podemos hacer los que quedamos algo lindo con eso que esa persona construyó a nivel de su trabajo social, digamos? Bueno, es que al final del día, como te decía, el legado es tan amplio que va en diferentes aristas. Ya en la parte personal es la misma. Es la pregunta tan simple que a veces parece ridícula. El día que yo no esté, ¿cómo quieren que me recuerden? Entonces, en el caso de este ejemplo que estás poniendo, las personas que han estado involucradas de una forma u otra, hay que agarrar la batuta y seguirla, porque ha ido impactando personas y todo empieza con el fin en mente. ¿Qué es aquello que yo quiero seguir haciendo y hasta dónde quiero que llegue esto? Si mi padre o el director de la orquesta o el director de la televisión llegó hasta aquí y ha impactado y ha hecho todo esto, ¿qué necesito yo seguir haciendo para que esto no muera? Claro. Porque al final del día el legado es de eso. O sea, tú no te acuerdas de quién no te impactó positivamente. Claro. Tal vez cuando te lo recuerden y que, ay, sí. Pero lo bueno siempre te viene. O sea, que incluso si tú eres de esas personas que toda la vida has trabajado por una causa en específico, puede ser que tú no dejes una herencia material, pero tú te puedes reunir en una mesa y decir, ¿sabes qué? El día que yo no esté, yo quisiera saber quién de ustedes aquí estaría dispuesto a seguir mis pasos para seguir trabajando en esta causa que representa mi corazón. Y eso lo vemos muchísimo, lo vemos tanto a nivel empresarial con gente que lleva proyectos hasta un momento y viene otra persona y culmina ese legado, o sea, lo impulsa hasta llevar el proyecto a su final. Y lo vemos en proyectos totalmente filantrópicos en donde hay un legado de amor, por decirlo de alguna manera, en donde una persona se le ocurre una idea, la trabaja durante su vida, tal vez sin fines de lucro, y deja ese legado o reposa ese legado en personas dentro de la familia. Y lo digo un caso muy claro aquí en nuestro país. Por ejemplo, Fundacáncer. Fundacáncer, la gran doña Marta, le deja a Estela Marta, su hija, y ella continúa ese legado. Y hoy vemos cómo esa fundación continúa con el legado
de su fundadora, una fundación sin fines de lucro que apoya a nuestro Instituto Oncológico y que de esa manera ese legado se ha preservado. Entonces vemos esa diferencia. ¿Qué datito adicional nos podrías dar para nosotros comenzar en ese camino de la construcción de un legado, de un legado hermoso? Pues fíjate, lo que te podría decir es, ¿se recuerda la analogía del auto? Bueno, eso aplica tanto para los negocios como para la vida. Nos pasamos solo mirando la calle al frente para no chocarnos, para no pasar la luz roja de ese auto de nuestra vida y no nos detenemos para revisar que todo está bien, que voy por la ruta correcta. Tenemos que empezar a darnos ese tiempo de calidad para poder evaluar lo que tenemos y si lo que tenemos va en línea con lo que realmente queremos nosotros dejar como legado, porque no se trata solo de mí, sino de cuando yo tengo familia o personas atrás. Ajá. En el asiento ¿Estoy de atrás. siendo el padre que yo quiero que mis hijos recuerden? ¿Estoy siendo el gerente o el líder que yo quiero que ellos recuerden? ¿Estoy siendo el vecino? ¿Estoy siendo el colaborador? ¿Estoy siendo el líder de grupo? Si no me detengo, voy a seguir manejando y para cuando me voltee tal vez sea muy tarde. O tal vez ni siquiera tenga tiempo de voltearme. Entonces hay que darle ese espacio y siempre llevar cada uno de nuestros pasos y revisarlos en base al legado que quiero dejar. Muchísimas gracias por todos tus aportes en la mañana de hoy, por tanto valor, por abrirnos los ojos a comenzar a poner este tema sobre la mesa. Ya lo sabes, tú eres el conductor de ese auto. Tú decides si solo miras hacia adelante o si te detienes también para ver y mirar hacia atrás y lo que has construido. Por pequeño que seas, estoy segura que tienes un legado. Detente un minuto a observarlo, a mirarlo, a decir, ¿sabes? Quiero continuar por esta vía de esta manera, quiero corregir y tomar este desvío hacia acá para que llegar más rápido hacia donde quiero. Quiero que todo el mundo entienda lo que estoy construyendo, no solamente yo en mi mente y en mi corazón. De esta manera hemos llegado al final de nuestra Zona Podcast. Muchísimas gracias, Arnulfo, por habernos acompañado. En el día de hoy te recuerdo que tenemos nuestro podcast disponible para ti en nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, en Spotify. Hasta aquí, Zona Podcast.